Saludo, mis amados y mis amadas. Tener por cierto que si hemos perdido a Dios, Dios no nos ha perdido a nosotros. Puede ser que tú sientas que has perdido a Dios, pero Dios no te ha perdido a ti. Y esa es una buena noticia. Cuando leo el Salmo 139, desde el verso 1, me encuentro con esta maravillosa realidad de que puedes haber perdido a Dios, pero Dios nunca te ha perdido a ti. Y es que tú eres tan importante para Dios. Solo imagina que tu bebé de 2 años comete un grave error y rompió el jarrón que está encima de la mesa. ¿Qué tú haces con el bebé? ¿Lo culpabiliza? ¿Lo condena? ¿Lo enjuicia? Claro que no. Ese es tu bebé. Y tú vas a tener gracia con él. Y le vas a dar todo el consentimiento porque es tu bebé. ¿Sabes qué? Yo soy el bebé de Dios. Tú eres la bebé de Dios. Él es el bebé de Dios. Y Dios nos mira como sus hijos. Nos mira como si fuéramos sus niños preciosos. Porque nos amas. Porque nos ama. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Me has examinado y me has conocido. Lo maravilloso es que si bien es cierto que deberíamos conocer a Dios, y esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios y a Jesucristo, dice Juan 17:3. Pero lo más maravilloso es que Él nos ha examinado y nos ha conocido. O sea, que Él nos conozca a nosotros, que Él nos conoce a nosotros. Porque también dice la palabra que en aquel día el Señor dirá que muchos van a decir: Señor, he hecho grandes cosas en tu nombre, he hecho milagros en tu nombre. Y Él les dirá: no les conozco, apártense de mí. El hecho está entonces no en lo que haces, sino en creer que Dios te acepta, te ama, porque tú le aceptaste a Él también. Pero hay una iniciativa en Dios. Me has examinado y me he conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Conoce mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios lo conoce. Has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea que no hay manera. Todo lo que haga, todo lo que tú hagas, Dios lo ve. Y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos, tus metas, tus sueños, tus ansiedades. Eso por lo cual tú luchas. ¿Sabe qué? Dios lo está mirando. O sea, Dios te ve. Dios te ve. Él te está mirando. Y yo creo que esto es una buena noticia. Te está mirando. Y dice el texto entonces: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, tú la sabes todas. Hay una pregunta importante que nos hacemos muchas veces. ¿Cómo puedo hilvanar un discurso? De repente voy
Mi cerebro va escogiendo las palabras, las frases. Y es como si hubiera otra mente encima de mi mente. La ciencia, la psicología, la psiquiatría no puede explicar eso. La neurología no puede explicar ese fenómeno. La ciencia no le llega todavía. ¿Cómo sucede eso? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿No saben qué? Interesante esto. Que Dios conoce tu boca, tu lengua, tus pensamientos. Cuando tú vienes a traer una frase a tu boca, ya Dios la conoce, ya Dios sabe lo que tú ya dijiste dentro de ti. Detrás y delante me rodeaste. Esta es una figura hermosa. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Oh, el pastor que rodea a sus ovejas, porque viene el lobo, el oso o cualquier animal, y él rodea a sus ovejas para protegerla. La imagen es una imagen protectora, la imagen protectora de Dios. Cómo Dios nos ama. Cuánto significamos para Él. El problema humano no es Dios. El problema humano es el hombre. Entonces, si el hombre no acepta este amor de Dios, este amor tan bonito de Dios, entonces es el problema del ser humano, pero no es de Dios. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo entender. Alto es y no puedo entenderlo. No lo puedo entender. O sea, que Dios me ame de esa manera. El salmista dice, yo no lo puedo entender. Y esto es importante porque a veces operamos en la vida a través del mecanismo de la culpa. Pensamos, yo hice esto malo, hice aquello malo, fallé allá, fallé acá. Hay personas que tienen ansiedad, depresión por una culpa no sanada. Mis amados, mis amadas. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios y entiendes lo que tú significas para Dios, entonces esa culpa desaparece y tú te otorgas la misma gracia que Dios te otorga a ti. Él te ve con gracia. Él te ve con amor. Él te ve más allá de los errores que tú cometes. O sea, el tema no es la obra, el tema es si tú crees lo que Dios hace por ti. Y eso es maravilloso porque eso trae paz. Eso trae saber que Dios te ama, que Dios está por ti, que Dios está interesado en tu bienestar, que Dios te perdona, que Él te cubre, que su gracia te cubre. Eso te hace entonces actuar de una mejor manera. Incluso mejores obras harás cuando entiendes esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué pregunta esta? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mira, Jonás quiso huir de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito con tu vida. Salmo 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Él cumplirá su propósito en mi vida. Si Dios tiene un propósito contigo, Él lo vas a cumplir. Más allá de tus hechos, de que falle, Él vas a cumplirlo. Porque Él tiene un propósito contigo y Él te ama. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Jonás quiso huir de Dios. Pero por más que huyó de Dios, Dios cumplió su propósito, que hasta él se enojó. Se enojó con Dios. Se enojó porque Dios amaba a los ninivitas. Y Dios les perdonó a ellos el castigo que había dicho. Y Jonás no lo entendía porque Jonás era un fundamentalista sincero. Era un legalista, pero sincero. Cuánto daño hace el legalismo. Cuánto daño hace el fundamentalismo. El tema central es la gracia de Dios y la manera en cómo Dios te ama y lo que tú significas para Dios. Puedes haber perdido a Dios, pero Dios no te ha perdido a ti. Y si subiere a los cielos, verso 8, allí estás tú. Y si en el sepulcro hiciere mi cama, allí tú estás. O sea que, qué interesante esto. Qué interesante esto. No hay lugar donde me vaya. No hay lugar donde tú te vayas donde Dios no te alcance. Estás en las drogas, Dios te alcanza. Estás en el alcoholismo, Dios te alcanza. Estás en una pandilla, Dios te alcanza. Estás en adulterio, Dios te alcanza. Está en lo más vil del pecado. Si reconoces a Cristo, Él te alcanza. Donde te vayas, Dios te alcanza. ¿Por qué? Porque tú eres de Él. O sea, ese sentido, lo que cuenta es el sentido de pertenencia de un Dios que te ama y de un Dios para el cual tú eres importante. Dice el texto, verso 9, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me agarrará tu diestra. O sea, tú me tienes atrapado, tú me tienes agarrado. La pregunta es, ¿te sientes agarrado por Dios? ¿Te sientes agarrada por Dios? ¿Te sientes sostenido por Dios? Esto, dice el salmista, dice, esto es maravilloso. No lo puedo entender, dice el salmista. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea que aunque tú estés cubierto de tinieblas, cuando tú estás en Dios, Dios alumbra en tus tinieblas, porque la luz brilla dentro, la luz brilla donde hay oscuridad. Aún las tinieblas no me encubren de ti. O sea, aún las tinieblas no me separan de ti, porque tú brillas en mí y la noche resplandece lo mismo que el día. Te está diciendo que en Dios no hay tinieblas. Lo mismo te son las noches, la oscuridad que la luz. En otras palabras, qué interesante esto, qué maravilloso esto. Puedes haber perdido a Dios. Te puedes haber equivocado. Puede haber pecado. Puede haber cometido muchos errores. ¿Sabe qué? Dios te ama. Y tú eres importante para Dios. Solo tienes que creerle a Él. Créele a Él. Y perdónate a ti misma. Perdónate a ti mismo. Ten gracia para contigo. Y cuando tengas gracia contigo, también vas a tener gracia para con los demás. Dios toma la iniciativa. Él está por nosotros. Su deseo es salvarnos. Su misión es salvarnos. Lo que tenemos que recibirle a Él y aceptar esa gracia que Él tiene para con nosotros, somos nosotros, tú y yo. Si lo haces, te vas a dar cuenta
de lo victorioso que serás en la vida cristiana. Que más allá de todos tus laberintos en esta vida, más allá de tu sufrir, más allá de tus errores, más allá de todo, vas a ver que Dios te tiene esculpido en sus manos y que tú eres como la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque Dios opera en el amor. Que Dios te bendiga. Déjame tu comentario en este video. Y si te gusta el video, suscríbete a mi canal Lino Ayuda. Suscríbete al canal Lino Ayuda. Y comparte con otros estos mensajes de esperanza. Que Dios te bendiga.